ustedes sobre el duelo. ¿Y por qué quiero hablar sobre el duelo? Porque es algo por lo que todos los seres humanos eventualmente vamos a pasar. Los duelos son un proceso psicológico que vive el ser humano ante una pérdida, la pérdida de un ser querido, un objeto valioso, un proyecto, un divorcio, una enfermedad crónica. Es un proceso, cuando estamos hablando de procesos, se refiere a una cantidad de acciones que se tienen que hacer para llegar a un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del duelo? Es poder resignificar nuestra vida, es aceptarla, es seguir caminando, es encontrar un equilibrio interno. Entonces, hablar del duelo nos va a permitir que el día de mañana, cuando estemos transitando por esto, no nos tome tan de sorpresa. Tener este conocimiento nos ayuda a tener claridad sobre lo que estamos pasando, y no solo nosotros, a lo mejor nuestros seres queridos, porque al final vivimos en comunidad y muchas veces estas situaciones no solo nos impactan a nosotros, sino impactan a la gente que está a nuestro alrededor. Y saber humanamente, empáticamente, entender por qué está pasando el ser humano nos va a poder dar libertad a poder actuar con mayor conocimiento también y con otra estrategia ante esto que es tan natural y que lamentablemente a veces lo tenemos tan estigmatizado. Sin embargo, las pérdidas forman parte del transcurso de nuestra vida. Entonces, hablando un poquito de lo que es el duelo en sí, como ya les comenté, son fases. Y estas fases van a ser, principalmente son 5, no llevan un orden, o sea, es un orden establecido, sí, porque se ha encontrado que en la mayoría de las personas se presentan de esta manera. Sin embargo, estas 5 fases no son rígidas. Uno puede pasar por una, ir, regresar, continuar, dar 5 pasos para atrás, seguir adelante, ¿no? Y esta es la razón por la cual tampoco podemos pensar que un duelo forzosamente tiene que durar 6 meses, 1 año, 3 años. Todo va a depender del vínculo que tengamos con lo que perdimos, ya sea a una persona querida, en el sentido de que perdió la vida, o porque simplemente nos separamos y tomamos rumbos diferentes, o la pérdida, a lo mejor el darnos cuenta que no vamos a estar en el mismo lugar hoy y nos estamos preparando para ir a otro lugar. Cual sea el caso, el conocimiento de estas 5 fases, que son la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, nos van a ayudar a tener una mejor vivencia, una mayor comprensión de lo que estamos viviendo. Si bien esto probablemente ni nos vaya a facilitar en el sentido de que no es que nos vaya a dejar de doler, o en el sentido en que vayamos a dejar de sentir, porque no es que esto sirva para que dejemos de sentir. Los seres humanos sentimos y es algo hermoso, sí, también es algo fuerte. Sin embargo, el poder tener procesos de duelo sanos nos van a permitir tener al finalizar a lo mejor mayor madurez y también un fortalecimiento del yo, que eso es lo que más nos interesa, ¿no? Que cada día podamos salir más fortalecidos de las situaciones que nos presenta la vida. Y dejar a un lado esa idea de el por qué a mí, ¿no? Sino a lo mejor pensar, pues, ¿para qué me puede servir esto? Entonces, hablando sobre el tiempo y la duración, como ya lo mencioné, va a depender de muchos factores, principalmente del grado de vinculación que tengamos hacia esa persona. Va a depender también de la naturaleza de la pérdida, si fue repentina, si se nos fue avisando
o no, ya sea, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, si llegó, se presentó de la nada y al día siguiente pues resulta que nos quedamos sin vida o el ser querido se quedó sin vida más bien y nos tenemos que enfrentar a este duelo. O en el caso de un divorcio, si lo fuimos hablando, si se fue manejando con anterioridad o de pronto llegaron, nos dieron la noticia y nos quedamos como... Entonces, también va a depender de nuestra historia personal. Todo ese contenido ya vivido, cómo va a influir ahora en este nuevo proceso, porque muchas veces tenemos pérdidas sin elaborar y esas pérdidas, repito, no necesariamente estoy hablando de seres queridos que se van, sino esas pérdidas pueden ser también proyectos, trabajos que no se haya vivido adecuadamente el duelo, ¿no? Y por supuesto cuando se habla del duelo también estamos hablando sobre la pérdida de nuestros animales, esos animales que nos acompañan en el transcurso y en el caminar de nuestra vida, por ejemplo, los perritos, los gatitos y demás. Bueno, entonces va a depender el periodo va a depender de la intensidad del vínculo, sobre la naturaleza de la pérdida y 3, sobre la historia previa de cada uno en relación a los duelos previamente vividos. Entonces, ahora sí hablemos de cada una de las fases. La primera es el shock, ¿no? Esta fase de negación ante lo que está sucediendo. Entonces, la negación es la primera emoción que surge después de la pérdida. Nos quedamos en un estado de confusión total. Muchas veces se habla de un estado de shock también. Y el cuerpo no tiene, muchas veces el cuerpo y a nivel cognitivo no sabemos cómo reaccionar ante eso. Entonces es muy complicado que procesemos esa información. El sistema nervioso también va a necesitar una adaptación a esta nueva información para poder procesar todo esta situación, ¿no? Entonces, esta primera etapa, que es la negación, más que una negación consciente de no quererlo aceptar, es una negación inconsciente al no saber qué vamos a hacer ante esta pérdida. Esta negación nos confunde muchas veces, esta negación. Hay que tener muchísimo cuidado porque a veces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que hay personas que de pronto se ven emocionalmente pasmadas, ¿no? O muy fortalecidas, como si no pasara nada, pero cuando digo muy fortalecidas, como si fuera de hielo, ¿no? Como una estructura muy rígida, más bien, más que fortalecidas, vemos ahí una rigidez emocional que no les permite expresarse. Entonces, todo esto es normal, porque pues se nos mueve el suelo, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y enfrentarnos ante una noticia como estos, cuando no estamos preparados, pues bueno, solito el sistema nervioso, una de sus primeras defensas es negar lo que está pasando. Después de la negación viene la ira. La ira no la podemos evitar, es normal que pasemos por ahí. Se necesita vivir ese enojo para poder integrar toda la información de lo que se está viviendo y sobre lo que está pasando. La negación es la emoción por las cuales empezamos a contactar con ese dolor. Entonces, esa ira hay que tener cuidado, ese enojo hay que tener cuidado porque muchas veces nos quedamos en esa violencia interna o violencia externa que no nos permite avanzar en el duelo, ¿no? Por quedarnos tan ensimismados en ese coraje, no damos pie a que siga fluyendo el proceso.
Entonces empezamos a cristalizar y esto es un riesgo, así como en la parte de negación, un riesgo y algo que se ve no de forma normal, pero sí se presenta, es que hay conductas, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, bueno, hay conductas tóxicas de las cuales nos hacemos para negar ese proceso, para negar ese momento, para negar esas emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. No quise seguir por ese camino para que no me vayan a cancelar el video, pero bueno, tener mucho cuidado con las actividades que más allá de promover un buen ciclo pueden estar manifestando a lo mejor que esta persona necesitará algún otro tipo de ayuda, ¿no? No hay que sentirnos mal si nos empezamos a dar cuenta que son emociones que nos están sobrepasando y es importante hacer a un lado nuestro ego, recordar que todos pasamos por ahí y que siempre hay alguien que nos puede ayudar a pasar por estos momentos. Entonces, en la ira, muchas veces, ¿qué pasa? Pues nos enojamos con las personas, por ejemplo, en el caso de una pérdida tal cual, nos enojamos muchas veces con los doctores o culpabilizamos a alguien por no haber hecho bien las cosas, cuando se nos olvida también que es un ciclo natural de la vida. Yo sé que es a veces impactante recibir una noticia así, sin embargo, hay que ser conscientes sobre esto y no perder la realidad objetiva de lo que estamos viviendo. En esta ira también cuando nos estamos separando, por ejemplo, cuando se trata de un divorcio, ¿qué pasa? Nos enfurecemos, gritamos, insultamos, ¿no? Y nos salimos de nuestra propia conciencia emocional y nos metemos solamente, nos quedamos en ese dolor sin darnos cuenta a lo mejor que podríamos estar ocasionando otros daños o en lugar, por ejemplo, de enojarnos con el marido o con la esposa, nos enojamos con los trabajadores o con los hijos y las hijas. Sí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tengamos cuidado con esto y que seamos lo más conscientes posibles? Porque si no, mañana no solamente vamos a tener que resarcir nuestra propia pérdida, sino también vamos a tener que ir a resarcir el daño ocasionado por nuestro nivel de inconsciencia. Entonces, quien me conoce sabe que yo no fomento mucho el drama. El drama, y cuando yo hablo de drama, estoy hablando del sufrimiento agregado innecesario. Innecesario. Entonces, es importante que podamos expresar ese enojo. No se trata de que nos lo traguemos y se acabó o que lo ignoremos y explotemos muchísimo. No, se trata de que podamos tocar con nosotros, con esa molestia que estamos viviendo y expresarla de la mejor forma posible. Y si no sabes cómo hacerlo, pues siempre les voy a sugerir también que busquen una persona adecuada para que les acompañe en este proceso. Entonces ya pasamos por la negación, pasamos por la ira y una vez que llegamos a esa cima de enojo, ¿no? Empieza a descender un poco la intensidad de la emoción. Sin embargo, recuerden que esto no es que ya llega un día y hoy dejé de sentir enojo. No, va y viene, va y viene. Sin embargo, nos va a empezar a preparar para que empecemos a generar más pensamientos y nuestro sistema cognitivo empiece a tener más ideas. Sin embargo, esas ideas se van hacia la tercera fase, que es la negociación. La negociación en la negociación todavía no hay una aceptación. En la negociación va, por ejemplo, cuando el ser fallecido o la persona que perdimos va en si hubiera hecho esto, a lo mejor esto no hubiera pasado, ¿no? En el caso de una enfermedad, en la noticia de una enfermedad, que puede ser, pues que vayamos
tratamientos alternos, ¿no? Agotar la última opción, pese que ya nos dijeron que es una enfermedad terminal. Entonces, cuando se trata de un divorcio, la negación va del ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto?, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que fulanita o fulanito se arrepienta y regrese a mí? Entonces, en esta negociación nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que más que a darnos cuenta, empezamos a tener una esperanza de regreso, que esa situación va, o esa persona más bien va a regresar. Esa es la esperanza. La esperanza es que algo cambie a través de que yo haga algo. Eso quiere decir, a lo mejor si yo dejo de hacer estos hábitos, X o Y regresa. Si yo me someto a lo mejor a esta dieta, ¿no?, esta enfermedad puede que desaparezca. Y ojo, aquí no me estoy metiendo con temas de epigenética, ni mucho menos. Estamos hablando nada más del proceso del duelo, porque no vaya a haber esa persona que diga, oye Mirna, pero muchas veces si uno va a tratamientos alternos y muchas veces sí puede pasar. Sin embargo, no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es del proceso del duelo en sí, una vez que se nos da esta noticia, ¿no? Esta noticia de pérdida, de separación, de enfermedad. Entonces, queremos agotar hasta lo último para ver si esta situación puede cambiar. ¿Y qué es lo que nos está motivando a hacer esto? Pues el dolor de no querer aceptar, que esto ya no va a ser. Después que viene la depresión. Esta etapa de depresión yo le podría llamar no depresión, sino tristeza, porque justamente el peligro de una tristeza mal llevada es que la podamos convertir en una depresión orgánica, en una depresión fisiológica. Entonces, sin embargo, la depresión es muy necesaria, o la tristeza, más que la depresión, la tristeza es muy necesaria porque nos invita a un periodo de recogimiento interior, de contacto con uno mismo, de contacto con el vacío, de contacto con la ausencia, ¿no? Y en esta etapa, ¿qué emociones se van a manifestar? La nostalgia, la melancolía, el aislamiento. Entonces, pero justamente esta etapa es una etapa donde, por ejemplo, a los psicólogos nos da una señal que el proceso está fluyendo, vamos por buen camino. Aquí hay que poner mucha atención porque en el tema de la tristeza podemos empezar a fomentar malos hábitos de salud y de higiene. Entonces, sí es normal, así como la ira es normal, la tristeza es normal, pero ¿qué estoy haciendo yo que sumo a este proceso o simplemente me estoy permitiendo sentirla, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada y es importante que todos reconozcamos qué nosotros podemos estar haciendo que a lo mejor nos está limitando nuestro propio proceso o lo estamos haciendo de una forma que nos está dando a nosotros ese sostén. Esa tristeza, por ejemplo, cuando está bien sostenida, uno empieza a sentir por dentro, sí, esta nostalgia, pero desde un lugar de calma, empieza a haber una calma interior. Sin embargo, cuando no está bien sostenida, ¿no?, pueden empezar estos malos hábitos, a lo mejor de no levantarse, no bañarse, no comer, no solamente por 3 días, porque es normal que lo hagamos, o sea, es normal que pasen estas situaciones, pero donde ya no es normal es cuando se prolonga, a lo mejor por 3 semanas,
por 4 semanas. Muchas veces cuando pasa esto, puede ser que lo que lo esté fomentando o lo que lo esté motivando es una tristeza interior que no se haya manejado anteriormente y entonces esté ocupando este espacio para expresarse. Y ahí es cuando hay que tener cuidado, hablar con las personas indicadas, buscar a lo mejor algún tipo de apoyo, porque si no nos podemos quedar metidos en esta etapa. Yo sé que es muy doloroso, uno no va pretendiendo pasar por ahí en un día, 2 días, 3 días, a lo mejor estos procesos, el proceso de la tristeza muchas veces puede pasar 2 meses, ¿no? 2 meses con esta tristeza, pero lo importante es tener mucha atención en nuestros hábitos de salud para no prolongarlos. Y no se convierte en algo patológico. Por último, es la aceptación. Esta etapa es donde ya nos dimos cuenta que la situación no va a cambiar, que fulanita o fulanito, en caso de que haya sido divorcio, no se va a ir, probablemente porque la enfermedad ya esté avanzando, ¿no? Y se nos estén dando resultados, ¿no? En esta realidad objetiva de este avance de la enfermedad, ¿no? Y en esta aceptación viene el evaluar qué es lo que nos estamos llevando, el poner importancia a lo que fue o no. Empezamos a reconocer errores propios, errores de otras personas, porque si se dan cuenta, conforme se los fui platicando, en un inicio ni siquiera somos capaces de ver nosotros qué provocamos, ¿no? Sin embargo, esto, más que hacernos sentir culpables, porque es lo último que quisiera yo que sintieran, es, bueno, ¿qué me puedo llevar de esto? ¿Qué me puedo llevar de esto para el día de mañana? Porque, les repito, la vida trata de muchas cosas padres, pero también trata de pérdidas, también trata de separación, también trata de rompimientos, de caídas de proyectos y demás, de cambios de trabajo. Entonces, el poder, cuando nosotros empezamos a tocar este momento, esta fase de la vida, de aceptar, es un lugar muy importante que nos abre las puertas a evaluar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, tomar lo que nos sirva para entonces prepararnos a dar el siguiente paso en la vida, ya sean nuestros familiares, nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual, cual sea el paso que tú vayas a decidir, el aceptar el proceso y poder tener una evaluación también nos va a permitir poder integrar todo este proceso, porque muchas veces se cree que nada más conociendo, pues bueno, ya estamos del otro lado, y sí, el conocimiento nos hace pasar al otro lado. Sin embargo, es muy importante la integración. Debemos tener una integración de lo vivido para poder resignificar nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué cosas voy a evitar? ¿Qué cosas voy a fomentar? Y esto no es a través de la culpa, esto es a través de lo que ahora yo quiero vivir, cómo lo quiero vivir y cómo lo voy a vivir, ¿no? Entonces, este proceso también nos puede servir como trampolín. Quien me conoce sabe que uso los momentos críticos en la vida para que evolucionemos también. ¿Cómo me puede servir esto para que yo crezca, para que yo madure? ¿Cómo me puede servir para darle un sentido a mi vida, para formarme interiormente y seguir caminando más fuerte, con muchísimo más sabiduría y ecuanimidad? Entonces, espero esto les haya servido. Recuerden que los duelos,
antes de que me vaya, los duelos patológicos. Cuando se patologiza un duelo, por ejemplo, es cuando ya se entra en una depresión orgánica, cuando empezamos a usar ciertas sustancias para negar lo que estamos pasando. También se patologiza cuando hay reaparición de emociones y recuerdos de duelos anteriores no vividos y por supuesto la fantasía de querer irse con ese ser humano o mantenerse en ese lugar. Entonces, pues les invito a que analicemos y nos cuestionemos, evaluemos en qué lugar de nuestros duelos que hasta la fecha hemos vivido, cómo los hemos vivido, qué hemos obtenido de ellos, fuimos la misma persona, somos la misma persona, nos enseñaron algo, no nos enseñaron nada. A veces creemos que ya es borrón y cuenta nueva y se cierra el libro, pero a veces abrir esos libros nos ayuda también a darnos cuenta qué fue lo que nos sirvió para que hoy, si tenemos algo similar, no lo volvamos a repetir. Y por último, sin antes irme, que creo que es bien importante y a mí me encantaría, ¿no? Y me encanta dar estas herramientas porque pues son herramientas que a mí también en mi vida me han ayudado. Y en este caso les voy a recomendar un par de libros. Otra cosa, todo esto que les acabo de compartir me basé en la famosísima Elizabeth Kubler-Ross, que es especialista, ella ya falleció, pero que es especialista en duelos. Entonces, un libro que les recomiendo de ella es Sobre el duelo y el dolor. Sobre Jorge Bucay, de Jorge Bucay hay uno que se llama El camino de las lágrimas. Sobre la muerte, el libro tibetano de la muerte, que es un excelente libro, así como las anteriores. Está bien, no estar bien, es otro libro, y Aprender de la pérdida. Acuérdense que todo en esta vida, si queremos, son lecciones, todo en esta vida, si queremos, es un aprendizaje para tener un yo más fortalecido, para trabajar con esa fortaleza interna y esa madurez. Les mando un abrazo y cualquier cosa no dejen de escribirme, que estoy aquí para ustedes. Chao.